Sirio. Capítulo 11. El hombre tirano. En el verano de 1939 las nubes de la guerra se acumulaban ya sobre Europa. Todos vivían temiendo el futuro, o esperando, contra toda esperanza, que la tormenta no llegara a estallar. A Sirio la situación internacional nunca le había interesado. Pero aquello era distinto. La perspectiva de la guerra molestaba también a Thomas. Quería continuar tranquilamente su trabajo, y temía que la guerra se lo impidiese. Si se producía lo peor, podían contar con él. Pero si aquellos políticos imbéciles hubiesen sido más inteligentes y honrados, no hubiese habido tales problemas. Esta era también, aproximadamente, la actitud de Sirio, solo que, además, experimentaba una creciente cólera. La especie dominante gozaba de un poder enorme. Tenía tantas oportunidades, y todo lo echaba tristemente a perder. Durante las vacaciones de verano, la familia Trelawney pasó solo unas pocas semanas en Gales. Fueron unas vacaciones sombrías, pues era imposible olvidar la situación. Thomas parecía amargado, y Elizabeth desesperadamente triste. Tansy, que se había casado hacía unos meses, pasó su semana en Gales leyendo los periódicos y escuchando la radio. Maurice, ahora profesor en Cambridge, discutió minuciosamente con Tansy las posibilidades de Hitler. Giles callaba, tratando de aceptar la idea de que muy pronto tendría que combatir. Plaxi se desentendió por completo del asunto, y cada vez que salía a luz dejaba la habitación. Sirio se dedicó a recuperar su estado físico. Cuando estalló la guerra, se encontraba en una granja de Cumberland, aprendiendo las costumbres de pastores lugareños y acumulando experiencias quizá importantes, pero dolorosas. Tuaites, que no representaba dignamente a los criadores de la zona, era un amo duro y muy poco razonable. Sirio no había tratado íntimamente con gentes de este tipo. Sospechó de Tuaites desde un comienzo al advertir que su perro, Roy, un pastor de frontera, lo eludía continuamente y se encogía cuando el hombre le hablaba. En las relaciones de Tuaites con Sirio salió quizá a luz algún conflicto ajeno a la cuestión, y en parte olvidado. El hombre alimentó un odio irrefrenable hacia el perro, quizá porque sospechaba que Sirio no era un superovejero común, y que lo juzgaba, en privado, muy severamente. En fin, desde los primeros días Tuaites trató a Sirio con tosca dureza. Me resulta difícil justificar la grosera negligencia de Thomas al elegir los instructores de Sirio. A Thomas no le interesaba la faz psicológica del gran experimento. Aunque esta aparente falta de sensibilidad era solo, quizá, falta de imaginación. Sin embargo, su descuido fue esta vez tan flagrante que me inclino a atribuirlo a algún propósito deliberado. ¿Había decidido que el perro conociese el aspecto más brutal de la raza humana? Si fue así, su propósito se cumplió satisfactoriamente. De cualquier modo, Tuaites exhibía constantemente su odio, ordenándole a Sirio que arrastrase pesados bultos con la boca, y obligándolo a realizar tareas propias de la mano del hombre. Le encontraba siempre algún nuevo y molesto trabajo, muchas veces inútil, y se reía y se burlaba de él hablando con los vecinos. Al principio, Sirio apreció esta oportunidad de conocer a un hombre brutal. Los seres humanos con quienes había vivido hasta entonces habían sido demasiado amables. Necesitaba conocer a la especie en sus peores momentos. Pero no se acobardaba cuando Tuaites ordenaba algo, y pronto surgieron dificultades. El hombre, exasperado, lo insultaba con cualquier pretexto, y Sirio lo observaba con una fría y ostensible sorpresa. Esto, naturalmente, empeoraba las cosas. Pasó un tiempo y la agria voz de Tuaites y todo aquel ambiente empezaron a irritar a Sirio. Olvidó gradualmente los suaves contactos humanos de Gales, Cambridge y Londres, y pronto se sorprendió pensando que Tuaites era el hombre típico. Se vio oscuramente como el defensor de su propia especie contra una raza de tiranos. Las grandes manos crueles de Tuaites simbolizaron el largo proceso con que los hombres habían ido dominando a todas las criaturas del planeta. De modo irracional, ya que como cazador también él había infligido torturas y muerte, Sirio se sintió dominado por una virtuosa indignación contra la pura crueldad del hombre.
La compasión por los débiles, que le habían inculcado sus amigos humanos, se volvió contra la humanidad misma. Tuaites había amenazado varias veces a Sirio con su bastón, pero las enormes dimensiones del perro y la peligrosa expresión de su mirada lo habían apaciguado. No obstante, su rencor no dejó de aumentar. Aunque el incidente que provocó la catástrofe no fue un ataque a Sirio, sino a Roy. Unos días antes de la llegada de Thomas, que se llevaría a Sirio, hubo ciertas dificultades con unas ovejas que Roy había metido en el patio. Tuaites golpeó al perro en la grupa. Sirio, furioso, se lanzó contra Tuaites y lo derribó. Luego, dominándose, retrocedió y miró cómo el hombre se ponía de pie. Roy desapareció rápidamente de la escena. Tuaites se gobernaba por un principio muy sencillo: cuando los perros se mostraban rebeldes había que someterlos con azotes. Es decir, había que azotarlos hasta dejarlos casi muertos. Llamó a su ayudante. Anderson. Este animal se ha rebelado. Ven, y le daremos una lección. No hubo respuesta. Anderson estaba lejos, en el campo. Tuaites no era cobarde, pero la perspectiva de azotar sin ayuda a aquel gigantesco y astuto animal no le agradaba. Sin embargo, había que aplastar la insubordinación. Y además, un animal tan peligroso podía hacer mucho daño. Lo mejor era acabar con él. Podía decirle a Trelawney que el perro había enloquecido. Entró en la casa. Sirio pensó enseguida que saldría armado. Corrió a la puerta y se agazapó junto al muro. Cuando Tuaites pisó el umbral, Sirio dio un salto, derribándolo otra vez, y tomó la escopeta con los dientes. Los antagonistas rodaron por el suelo. Tuaites se puso trabajosamente de pie, y trató de disparar el arma. Salió un tiro, que no dio en el blanco, y luego otro. Sirio soltó la escopeta. Tuaites metió la mano en el bolsillo y sacó un par de cartuchos. Sirio saltó, derribó una vez más a Tuaites y le mordió el cuello apretando con todas sus fuerzas. El sabor de la sangre humana y el ahogado jadeo del hombre le inspiraron una jubilosa y negligente furia. En un acto simbólico matarían no solo a Tuaites sino a toda la raza tiránica. Desde ese día los animales, todos, vivirían naturalmente, y aquellos advenedizos ya no perturbarían el orden del planeta. Mientras, perro y hombre se retorcían y forcejeaban. De pronto, el hombre cedió, soltando a Sirio. Este se calmó, y consideró la situación con mayor serenidad. Al fin y al cabo, aquella criatura solo expresaba la naturaleza que el universo había alimentado él. Y lo mismo toda la raza humana. ¿Por qué ese odio? El hedor humano le recordó entonces la fragancia de Plaxi. El sabor de la sangre, el cuello que con los dientes lo horrorizaron. Soltó a Tuaites, se apartó, y como un nuevo Caín se quedó contemplando los débiles movimientos de su hermano no canino. Había que resolver ahora ciertos problemas prácticos. La mano del hombre se volvería implacablemente contra él. La mano de 2.000 millones de seres humanos. Toda la raza, salvo sus propios amigos. Sintió una espantosa soledad. Un aviador que vuela sobre territorio hostil, con enemigos abajo y estrellas arriba, puede sentirse a veces desesperadamente solo, pero su soledad no es nada comparada con la que entonces oprimía a Sirio. Toda la raza humana estaba contra él. Nadie en su propia especie era capaz de entenderlo, y ninguna jauría, en ninguna parte, lo consolaría y aceptaría. Fue a la artesa del patio, bebió y se lamió el hocico. Una vez más miró a Tuaites, ahora inmóvil, con el cuello desgarrado y sangrante. El apretón del hombre le había dejado el propio cuello dolorido y rígido. Al imaginar el dolor que debían de haber provocado sus dientes, se estremeció. Se acercó al hombre. Ya había en él un leve olor a muerte. No era necesario, entonces, arriesgar la vida y buscar un médico. Obedeciendo a un repentino impulso, lamió levemente la frente del hermano asesinado. Se oyeron unos pasos, a lo lejos. Sirio echó a correr, saltó el portón, y corrió hacia los páramos distantes. Usó de las trechas del zorro, para despistar a posibles sabuesos. Volvió sobre sus huellas, se metió en arroyos, recurrió a otras artimañas. Aquella noche durmió entre los helechos de un valle remoto.
Al día siguiente el hambre lo obligó a cazar. Atrapó un conejo y lo llevó a su madriguera. Pasó el día escondido, pero se sentía curiosamente contento. Su crimen, pues en verdad era un crimen, podía entenderse también como un acto de autoafirmación. Se había emancipado para siempre del hechizo de la raza de los amos. Se quedó allí otras 2 noches y un día. Luego partió al encuentro de Thomas, que debía estar en la granja por la tarde. Llegó a un recodo de la carretera, donde el coche tendría que aminorar la marcha casi hasta detenerse, y se escondió entre las malezas de un montecillo. De vez en cuando pasaba un caminante, o un coche. Al fin oyó el ruido inconfundible del Morris 10 de Thomas. Dejó cautelosamente su escondrijo, y miró alrededor. No había nadie. Salió al camino. Thomas detuvo el coche y descendió con un alegre «Hola». Sirio, con la cola gacha, dijo sencillamente. He matado a Tuaites. ¡Cielos!, exclamó Thomas y lo miró en silencio, boquiabierto. El aguzado oído de Sirio oyó unos pasos distantes. Se retiraron al bosque a discutir la situación. Decidieron que Thomas iría a la granja, como si nada supiese, y que Sirio esperaría escondido. No es necesario que describa aquí minuciosamente la resolución del problema. Thomas, por supuesto, no le dijo a la policía que había encontrado a Sirio. Negó enérgicamente que sus superovejeros fuesen animales peligrosos, y presentó algunas pruebas. Afirmó que Tuaites debía de haber tratado muy mal a Sirio, y el hombre. Parece tenía fama de sádico. Podía asegurarse que había herido al perro con la escopeta. El animal se había defendido. ¿Y dónde estaba el perro ahora? La criatura debía de haber muerto a causa de las heridas, en alguno de los páramos. Thomas relató a Sirio esta parte de la historia, pero el asesino no se tranquilizó hasta mucho después. En verdad, las cosas no habían salido tan bien como informó Thomas. Decidido a proteger su obra maestra canina, el fisiólogo recurrió a una triquiñuela que calmaría a los suspicaces funcionarios. Dejaría pasar un tiempo, y luego notificaría que el animal asesino había vuelto al hogar, donde había sido eliminado. Sacrificaría a cierto superovejero alsaciano y haría pasar su cadáver por el de Sirio. Thomas recogió al perro en el recodo, pero ya en las últimas horas del día, concluida la indagación judicial. Cuando llegaron a Gard, brillaba la luna llena.